Amén. Muy bien, pues de nuevo sean todos ustedes bienvenidos. Dios les bendiga. Continuamos estudiando respecto de la aplicación de la salvación. Ya hemos visto varios temas, varios puntos importantes. El día de hoy continuamos hablando de la perseverancia y lo vamos a hacer por algunas otras semanas. En nuestra reunión anterior aprendimos en primer lugar que la seguridad del creyente, la seguridad de la salvación, se basa en el amor de Dios. El amor de Dios, ¿cómo es? Es infinito, nunca cambia, es inmutable. El poder de Dios también es infinito, por lo tanto nosotros creemos y basamos la seguridad de nuestra salvación en eso, en el amor de Dios que no cambia. También en el poder de Dios, que es infinito, y en la voluntad de Dios, de la cual vamos a seguir hablando el día de hoy. La salvación comenzó desde la eternidad, en una eternidad pasada, cuando Dios puso su amor, el amor salvador hacia nosotros en la persona de Cristo Jesús, y nos concedió gracia desde una eternidad pasada. Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Por lo tanto, es imposible que aquellos a los cuales Dios el Padre ha predestinado para ser conforme a la semejanza de su Hijo, no logren ese propósito. Eso sería contradictorio. Por lo tanto, en esta iglesia creemos que la salvación no se pierde. Continuamos el día de hoy y Juan refiere en el capítulo 6 que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo echo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y está resaltado la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que reconozcamos a Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda. Y entonces la pregunta sería: ¿acaso ustedes creen que el Señor Jesús sería como muchos de nosotros, olvidadizos, descuidados, que cualquier cosa se le pierde? Tengo familiares y amigos, y yo mismo, ¿no? De pronto, es un clásico: ¿dónde están las llaves? ¿Dónde dejé mis llaves? ¿Dónde dejé mi gorra? ¿Dónde dejé Bueno, lo único que no se les olvida es el celular, porque parece que ya es parte de su vida, ¿verdad? ¿Dónde dejé esto? ¿Dónde dejé la olla? ¿Dónde dejé tal cosa? Pero así es Jesús, descuidado. Se le pierde todo, se le pierde cualquier cosa. ¿Qué es lo que dice el Señor? La voluntad de mi Padre es que no pierda a ninguno, que yo no pierda nada. ¿Jesucristo estaría en contra de la voluntad del Padre? Amados, entonces, ¿por qué nosotros creemos que la salvación no se pierde? Porque Jesús no pierde a nada, porque Jesús no pierde a nadie. ¿Y esa es la voluntad de quién? De Dios el Padre. Job dice, y está registrado en el capítulo 42, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Si en alguno de los muchos planes de Dios, porque Dios no tiene un plan, Dios tiene muchos planes. Más adelante, en alguna ocasión en la reunión de oración hablé con ustedes respecto de eso. Ahorita no voy a hablar de eso, pero yo creo que en una predicación hablaré de eso, de los planes de Dios, porque Dios no tiene un plan, Dios tiene muchos planes. Pero cualquiera de sus planes, ninguno de ellos se puede frustrar. La voluntad de Dios, el plan de Dios, los planes de Dios, mejor dicho, los propósitos de Dios. Salmo 33 dice: el Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Desde una eternidad en el pasado, Dios te escogió. Y si su voluntad es que seas salvo, serás salvo. Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Él hace lo que quiere, Él hace su voluntad.
Isaías nos dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Nosotros, ¿por qué creemos en la palabra de Dios? ¿Por qué creemos en la Biblia? Por supuesto, porque está basada en hechos históricos, reales, comprobables, pero también porque todos estos hechos históricos y muchos de ellos fueron predichos por Dios, por medio de sus profetas. Y Él dijo, va a suceder esto, va a suceder aquello. Y entonces, ¿qué pasó? Todo lo que Dios dijo, sucedió. Por lo tanto, creemos que todo lo que Dios dice que va a suceder, también sucederá. ¿Por qué le creemos a Dios? Porque es fiel, es decir, porque cumple sus promesas, porque todo lo que dijo que iba a suceder, sucedió. Dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos. Lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. En su momento, ustedes saben que han surgido diferentes culturas a lo largo de la historia. Una de las culturas más ancestrales, más antiguas, de la cual se tiene registro, es Babilonia. Y llegó en algún momento a ser el reino más poderoso de todo el mundo, Babilonia. Y este reino floreció de una manera sorprendente bajo el mandato de un hombre llamado Nabucodonosor, lo cuentan en los libros de primaria o secundaria, bueno, no sé, no sé si todavía es ojiga, porque no sé que todo lo cambian. Pero bueno, en fin, hace algún tiempo estaba en los libros de primaria y de secundaria Babilonia, Nabucodonosor. Y está registrado, y entonces el hombre más poderoso de su tiempo dijo lo siguiente: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. ¿Y quién está diciendo esto? El hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Es como si eso lo dijera el día de hoy el presidente de Japón, de China, de Estados Unidos, como si alguno de ellos o los tres dijeran, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Es el equivalente a Nabucodonosor de aquel tiempo. Y dice, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. En alguna ocasión Nabucodonosor está ahí en su reino y dice, ¿acaso no hice yo todo este reino tan hermoso y tan precioso? ¿Y cuál fue la consecuencia de esta bobera? Él se quiso atribuir que era rey y le dijo, a ver, tranquilo, animal. Y dice la Biblia que él hizo que le creciera pelo como animal y las uñas como animal y comía paja como un animal. Porque dijo, a ver, tranquilo, no eres tú, soy yo te puse como rey, yo soy el que pone reyes y quito reyes, yo el Señor. No te comportes como un animal, Nabucodonosor. Y también nosotros no debemos hacer eso, porque ay, es que yo, que soy muy listo, soy muy guapo, soy muy inteligente, por eso tengo este trabajo, no, tranquilo. Y entonces él reconoce que no hay nadie como Dios, que Él es el que pone reyes y quita reyes, pone reinos y quita reinos. Que no hay nadie que se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Y muchas veces escucho a personas, ay Señor, pero ¿por qué? ¿O para qué? No te pongas Nabucodonosor. ¿Por qué? Pues Él sabe por qué. ¿Para qué Él sabe? ¿Por qué haces esto, Señor? No, a ver, espérate, no hay quien le pida cuentas. Tú no eres nadie para decirle a Dios por qué. A lo mejor si tú quieres cumplir el propósito de Dios y le quieres decir, Señor, quisiera yo saber cómo hago esto, para qué, cuál es tu propósito bueno de que pase esto, eso está bien, eso está aceptable. Pero una cosa es pedirle cuentas a Dios y otra cosa es pedirle a Dios que te dirija en un por qué. No sé si me explico. Aunque parece que sea lo mismo, no lo es. A veces las personas le dicen a Dios que por qué o para qué pidiéndole cuentas, como si Dios le tuviera que dar cuentas a alguien. Dios no le tiene por qué dar cuentas a nadie, ni a ti.
menos a ti. Dios no le da cuentas a nadie. ¿Por qué? ¿Para qué? Él sabe por qué, Él sabe para qué. De nuevo, si tú le preguntas eso con el propósito de hacer su voluntad, ok, está bien. Pero si lo haces con el propósito de pedirle cuentas, estás bien, Nabucodonosor. Dios hace lo que quiere. Ahora avanzamos. El Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, está en Juan 10. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. ¿Quién es más grande que Dios? ¿Quién es más grande que Jesús? ¿Quién te puede arrebatar de las manos de Dios? Nadie. A menos que tú no estés en las manos de Dios, cuidado. Si tú no eres salvo, entonces por supuesto que no estás en las manos de Dios. Si tú no eres salvo, por supuesto que no estás en las manos de Jesús. Pero si tú verdaderamente eres salvo, porque hay personas que son verdaderamente salvas y hay otros que son de chocolate. Pero si tú eres verdaderamente salvo, entonces nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Entonces mi confianza en la vida eterna está ¿en quién? En Dios, en el Padre, en el poder del Padre. Dios no solamente está dispuesto por gracia hacia su pueblo, sino también por el propósito, por sus planes, por su voluntad. Dios tuvo la decisión, la voluntad de salvarte. Por eso es que el Señor Jesús afirma, yo les doy vida eterna y no perecerán. Nadie las puede arrebatar de mi mano. No existió en su momento una manera más enfática, más fuerte de Jesús de decir, nadie las puede arrebatar de mi mano, nadie. Todos los que pertenecen a Jesús por fe, nunca perecerán. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tener vida eterna. Si tienen vida eterna quiere decir que son salvos. Si tienen vida eterna es que no se van a ir al lago de fuego, que es la segunda muerte. Entonces, las ovejas de Cristo, los cristianos, los creyentes, basan su seguridad o basamos nuestra seguridad ¿en quién? En el poder de Dios Padre, que nos sostiene de su mano. El Padre es grande y poderoso y sostiene a aquellos que ha salvado por un día, por 2, por 10. ¿Por 10 años? No, por la eternidad. Nadie las puede arrebatar. La Escritura dice en Filipenses 1, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día del Señor Jesucristo. El Señor ya te hizo salvo, entonces, ¿ahora qué es lo que va a ir haciendo? Te va a ir santificando progresivamente. Te va a ir perfeccionando para que seas a la estatura de Jesucristo, que es el varón perfecto. ¿Quién va a lograr que tú seas como Jesús? ¿Tú mismo? Dios. No seremos como Jesús y de pronto he escuchado a personas que dicen, cuando decimos, es que tienes que hacer, no, es que es difícil, es imposible, nunca seré como Jesús. A ver, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Quién dijo que vas a ser como Jesús? Dios, ¿no? ¿Qué hablamos hace un ratito respecto de la voluntad del Padre? Él hace ¿qué? Lo que ha determinado hacer. Él hace su voluntad y si Él dijo que vas a ser como Jesús, vas a ser como Jesús. Punto. Entonces tú tienes que estar seguro que vas a ser como Jesús. ¿Por qué? ¿Porque es muy guapo? ¿Porque es muy bueno? ¿Porque es muy inteligente? No, ¿por qué? Porque Dios dijo que serás como Jesús. Nada más por eso. Por el poder de Dios. Por el poder del que te salvó. Él te va a perfeccionar. La Escritura dice en Hechos 11, al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Nosotros no somos israelitas, no somos judíos, somos gentiles.
Y entonces la voluntad de Dios ha sido salvarnos. Dios nos ha concedido el arrepentimiento para tener vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Entonces, somos salvados ¿por qué? Por la gracia de Dios, porque Dios nos concedió, nos dio ese favor, nos hizo el favor de ser salvados. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, se nos habla de un grupo de nuevos creyentes, y dice el escritor: el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. De la misma manera que esta mujer, Dios a nosotros y a cada creyente nos abre el corazón para poder recibir el mensaje. ¿Eso es por qué? Por la voluntad de Dios. Dios determina a quién le abre el corazón. En Efesios, capítulo 2, este es un pasaje que no me voy a meter en detalle porque a veces me tardo hasta una hora predicando de este, solamente voy a mencionar algunas cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Y aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces, ¿estás vivo con quién? Con Cristo. Por Cristo tenemos vida eterna, hemos sido salvados por medio de Cristo. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Todo esto gracias a ¿quién? A Cristo. ¿Quién hizo la obra? Cristo. Cristo es el autor de la salvación, el autor de la fe y también el consumador de la fe. Continúa el mismo capítulo, dice: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, el regalo que Dios nos hizo llegar, lo hizo a través de ¿quién? De la persona de Jesús. A través de Jesús es de que nosotros somos salvados. Filipenses, dice Pablo en el capítulo 1 de esta carta: porque a ustedes se les ha concedido. Entonces, la fe es un ¿qué? Es un regalo. Se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Somos salvos ¿por qué? Porque se nos concedió la fe en Cristo Jesús. Es un regalo, el regalo de la fe. Eso nos fue dado. Nos fue dado por medio de ¿quién? Por medio de la persona de Jesús. Entonces, ¿quién hizo la obra? Cristo Jesús. Santiago, en su primera carta, nos enseña: por su propia voluntad, por la voluntad de Dios, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, el Evangelio, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Entonces, el Señor ejerce su poder para llevar a cabo su voluntad, la voluntad de la salvación. Entonces, los creyentes podemos estar confiados en que vamos a perseverar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata esta predicación y la pasada? De la perseverancia. Vamos a perseverar, ¿por qué? Porque el Padre es el que nos permite perseverar. Entonces, nuestra seguridad como creyentes está fundamentada ¿en qué? En la voluntad de Dios. Dios tuvo la voluntad, tomó la decisión de salvarnos. Y en segundo lugar, lo segundo por lo cual nosotros creemos es por los méritos de Cristo. Fuimos salvados no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por la obra eficaz que Él hizo muriendo en una cruz. Y no solo eso, sino también por la intercesión de Jesús. ¿Tú sabes que Jesús intercede por ti?
¿Sabes que hay otros lugares en los que dicen que tienen una intercesora o otros intercesores? Pero la Biblia dice que el intercesor es Cristo. Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Por qué nosotros podemos perseverar? ¿Por qué podemos continuar en la vida cristiana? Porque Cristo Jesús está intercediendo por nosotros. Él intercede por ti. Entonces, la muerte y resurrección de Cristo y la intercesión de Cristo por ti es una base por medio de la cual ninguna acusación contra su pueblo, y más específicamente ninguna acusación en contra de ti, va a prevalecer. ¿Por qué? Porque el que intercede por ti es Jesús. Es cierto, hay un acusador que nos acusa día y noche, pero hay un defensor, y es el mejor abogado defensor que podamos tener, que es Jesús. Jesús está intercediendo ante Dios Padre por ti. Por lo tanto, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Por lo tanto, no podemos perder la salvación, porque ¿quién intercede por ti? Jesús. Jesús. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa o ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Nada. Ahora, todo es creado, menos Dios. ¿Los ángeles son qué? Creados. Tu esposa es creada. Tus hijos son creados. Tu madre es creada. Tus vecinos son creados. Tu perro, tu gato, todo es creado. ¿Menos quién? Menos Dios. Precisamente por eso, por si hubiera espacio para algo o alguien más, Pablo termina diciendo, ni ninguna otra cosa, ni ninguna cosa alguna en la creación, nada. ¿Qué te puede separar de Dios? Nada, ni nadie, nada ni nadie te puede separar del amor de Dios, que Dios te manifestó en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos ha predestinado para ser salvos. ¿Por quién? Por la persona de Cristo Jesús. Dios nos salvó desde la eternidad pasada en Cristo Jesús. Dios decidió darte el amor en Cristo Jesús. Dios te redimió, Dios pagó por tus pecados. ¿Y quién hizo eso? Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el sustituto de su pueblo, el tuyo, el mío. El Señor Jesús ocupó el lugar de los pecadores en la cruz. Y Él recibió un poquito de castigo de Dios. ¿Sí? Sí. Él recibió toda la ira de Dios, todo el castigo de Dios, todo el castigo, no solamente un poquito. Dios no pagó por un poquito de tus pecados, por algunos, por el 80% de tus pecados. No, Dios pagó por el 100% de tus pecados. Porque si no fuera así, entonces la muerte de Jesús no sería una muerte eficaz. Si nosotros creyéramos que la salvación se pierde, entonces creyéramos que la muerte de Jesús no fue eficaz, no fue suficiente. Si hay que agregarle algo, ¿qué se le tiene que agregar a eso? ¿Qué se le tiene que agregar a la muerte de Jesús en la cruz? Nada, nada, porque si no, no fuera suficiente, y no es así. Eso contradeciría la Biblia y la voluntad del Padre. Por eso es que Pedro dice en su primera carta, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados.
No dice algunos pecados, nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes fueron sanados. Ahora, ¿el Señor nos salvó para qué? Pues para seguir pecando, ¿verdad? No, de ninguna manera. No jugamos con la salvación, no queremos pasarnos de listos con Dios. Llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Amado, ¿estás viviendo para la justicia? ¿Estás viviendo una vida justa? ¿O estás viviendo una vida de pecado? Tienes que morir al pecado. Como lo hemos dicho y muchos predicadores lo dicen, el pecado en nuestra carne no es desagradable, desafortunadamente. El pecado para la carne es atractivo. El pecado para la carne es delicioso para la carne, pero tenemos que darle muerte a eso. Algunos dirán, ay, ¿será que Dios me salvó para esto? No, no te confundas. Dios no te salvó para pecar. Dios no te salvó para seguir pecando. No te salvó Dios para eso, sino que Dios te salvó para que vivas una vida justa. Fuiste sanado de tus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús llevó todos tus pecados a la cruz. Dios, en Romanos Pablo escribe en el capítulo 3, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. ¿Qué es la expiación? Es echar fuera los pecados. Dios echó los pecados fuera. Si ya los echaron fuera, ¿para qué vas de regreso por ellos? No sé, me imagino como alguno de ustedes se le ha echado a perder alguna... A ver, ¿alguno de ustedes en su casa se le ha echado a perder alguna vez una comida en su casa? A ver, ¿a quién se le ha echado a perder? Levante la mano al que se le ha perdido. ¿Nunca se le ha echado a perder la comida en su casa? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cuidadosos! ¿Y qué es lo que haces con esa comida? La echas fuera, ¿no? La tiras a la basura. Ahora la pregunta es, ¿sería lógico que alguien venga y te traiga esa comida echada a perder, podrida, que ya está en la basura, y te la traiga y te la comas? Amado, eso es lo que haces cuando pecas. Eso que es echado a perder, que Dios ya echó fuera, que Dios ya tiró a la basura, tú vas y lo recoges de la basura y dices, ¡ay, qué chavocho! Eso es lo que haces cuando pecas. Por favor. Dios ya echó a la basura todos tus pecados. Dios ya echó a la basura tus robos, los que antes cometías. Quedas bien rata, antes de conocer al Señor. Dios ya echó a la basura tu deleite por la pornografía, eso Dios ya lo echó a la basura. Dios ya echó a la basura tu deseo por una persona que no es de tu sexo y con la cual no estás casado. Dios ya echó a la basura eso. No vayas y te lo tragues. No seas puerco. Dios ya tiró eso. Ya lo echó a la basura. No vayas por eso. Tus groserías, tus majaderías, todas esas boberas que decías, eso ya fue echado a la basura. No vayas por eso. Por eso dice la Escritura, no sean como el perro que regresa a tragarse lo que ya fue vomitado, ni sean como el cerdo que después de ser bañado se vuelve a revolcar en el lodo. Hermanos, ni somos perros ni puercos, no regresemos por el pecado, compórtense, comportémonos. Dios lo ofreció para echar fuera nuestros pecados, la expiación, echar fuera. Dios ya lanzó fuera eso, no vayas por eso. Que se recibe por la fe en su sangre. Entonces, Dios echa fuera eso, sí, solo sí que tenemos fe. ¿Tienes fe en Cristo? ¿De veras? Pues cree que ya tiró eso, no vayas por él. Para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, no tu justicia, su justicia. ¿Por qué fueron echados fuera esos pecados? ¿Porque eres bueno? No, solamente porque crees en Jesús. Si tú crees en Jesús, todos esos pecados fueron echados fuera, no vayas por ellos. Para demostrar que Él es justo. La justicia de Dios se cumple, ¿por qué? Porque todos los pecados, a Dios nadie le debe nada.
A Dios todo se le paga, todo se le paga. Y Dios le paga a todos. Dios no le debe a nadie, ni tampoco le va a quedar a deber a nadie. Dios a todos les paga. A ver, ¿tú cuánto me debes? ¿Tú cuánto me debes? ¿Cuánto le debes a Dios? Todo lo que tú le debes a Dios, se lo tienes que pagar a Dios. Pero como somos incapaces, como éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Cristo murió por nuestros pecados, entonces tu deuda fue pagada. Tu deuda está cancelada. La justicia de Dios se cumplió en la persona de Jesús. Manifestó su justicia descargando su ira. Dios descargó su ira sobre el Señor Jesucristo. De esta manera nosotros somos justificados. Ya hemos hablado de la justificación en un bloque de enseñanzas anteriores. Ya somos justificados. ¿Quiénes? ¿Todos? No, solamente los que tienen la fe en Jesús. Hebreos nos dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. ¿Cuáles son las funciones de un sacerdote? 3. Número 1, ofrecer sacrificios a Dios. Número 2, ser un intermediario entre Dios y los hombres. Número 3, enseñar la palabra de Dios. ¿Y quién hace eso? Jesús. Jesús es el sumo sacerdote, el sumo pontífice. El sumo pontífice, recuerden que no está en Roma. El sumo pontífice está sentado a la derecha de Dios Padre. El sumo pontífice se llama Jesús. No ahora, desde hace 2000 años y desde antes. El sumo pontífice es Jesús, el sumo sacerdote. Y Él echó fuera los pecados del pueblo. Y Él no solamente es el sacerdote, Él es la ofrenda. Él se ofreció a sí mismo. ¿Para qué? Para echar todos tus pecados fuera, para expiar los pecados, para echarlos fuera. Juan dice en su primera carta, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todos los que creen en el Señor Jesús, no solamente los judíos, no solamente los griegos, todo aquel hombre, mujer que crea en el Señor Jesús, todos sus pecados le son perdonados siempre y cuando, solo crea que Jesús murió por sus pecados. Pero no para que siga pecando, sino para que deje de pecar. Juan, en su primera carta también dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo Jesús para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Si nos damos cuenta, la Biblia nos dice una y otra vez que Jesús fue muerto, fue sacrificado para el perdón de tus pecados, de nuestros pecados. Tú estabas en un mercado de esclavos y Él te compró con un precio alto, con un precio de sangre. Le saliste caro, chiquito, a Jesús. Le costaste la vida, le costaste su sangre. No eches a perder la obra de Dios, no te contamines. ¿Cuánto le costaste a Dios? Que Cristo muriera por ti. ¿Fue poco? ¿Fue barato? Para los que son padres, o tienen a lo mejor un sobrino o un niño chiquito, ¿ustedes estarían dispuestos a que esa persona, ese niño chiquito, se muriera para que un violador salga de la cárcel? Pues eso fue lo que hizo Dios. Y si después que sale de la cárcel tú le dirías, ok, está bien, te vamos a sacar de la cárcel, ya mi hijo o mi sobrino murió por ti, deja de violar. Y si la persona saliera y volviera a hacer lo mismo, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Contento? ¿Te sentirías triste, desilusionado, con el corazón roto de ver que esa persona no valoró el sacrificio que se hizo?
Por favor, valora el sacrificio de Cristo en la cruz. La Escritura dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño por el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Amados, cuando una persona sirve a Dios, cuando somos ministros de Dios, valoramos a cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona es valiosa, es importante. Ha habido ocasiones en las cuales las personas pues le echan la flojera y a veces no vienen, ¿verdad? Pero a veces vienen nada más uno o dos. Algo que les he dicho mucho a las personas que enseñan es, por favor, por el amor de Dios, si viene una persona no cancelen la clase, eso no es válido. Eso no es aceptable, para mí no es aceptable. Porque esa persona es valiosa, es importante. Si tú dices, hoy no doy clase porque nada más vino uno, entonces está diciendo, no vales nada, no importas. Cuidado, esa persona vale la sangre de Cristo. ¿Cómo sabes que a lo mejor el único que vino es el único salvo y los demás no? ¿Cómo sabes? Y ya lo despreciaste. Cuidado. ¿Por qué me preocupo tanto por ustedes y por qué les diciendo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo vas con tu lectura de la Biblia? ¿Por qué? Porque cada persona es importante y valiosa para Dios. Son tan importantes y valiosos para Dios que Cristo murió por sus pecados. Entonces, si son valiosos para Dios, tienen que ser valiosos para mí. ¿Por qué los amo? ¿Por qué he amado esta iglesia? A pesar de que muchos a lo largo de la historia, y no me voy a tirar aquí al drama, a pesar de que muchos a lo largo de la historia me han despreciado, han hecho chismes, me han ofendido y lo que sea, amigo, a mi esposa o a mi familia. Y a veces mi esposa o mi familia, como son más sensibles que yo, como no tienen la piel tan gruesa como yo, se sienten mal, se sienten tristes y de pronto dicen, oye, ¿para qué vamos a esa iglesia con pura gente grosera e hipócrita? Porque Cristo murió por ellos. Por eso. Porque Cristo murió por sus pecados, porque son valiosos, porque son importantes para Dios, y si a Dios le importan, a mí también. Pero no falta el que dice, ay, es que me dijeron esto, y se tira el drama, y ya no vengo a esta iglesia. No entiendes quién es Dios, no crees en Dios. Y sobre todo, si tú sirves en esta iglesia, tú tienes que estar aquí listo para morir por ellos. Tú tienes que dar tu vida por la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo la compró con su preciosa sangre. ¿Qué puede haber más valioso que eso? Oye, es que el pastor fulanito, a mí no me interesa el pastor fulanito, a mí me da igual. Yo hago lo que tengo yo que hacer, yo, Martín. Si los otros lo hacen o no lo hacen, ese no es mi problema. Mi problema es hacer lo que Dios me manda a mí por hacer. Si los otros lo hacen o no lo hacen, ese no es mi problema. Ese es su problema de ellos con Dios. No es mi problema. Y en un cierto sentido sí, porque Dios me puso a mí para vigilar, para pastorear. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? A ver, hermano, no sea flojo, venga. A ver, hermanita, quítese las cobijas y venga. A ver, por favor. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Principalmente dos, alimentar y cuidar. Cuido de ustedes. ¿Y les alimento de qué? De la palabra de Dios. Apocalipsis dice la escritura que Juan estaba muy triste porque de pronto Dios muestra que hay un rollo, el título de propiedad de la tierra, y nadie puede abrirlo, y entonces Juan se pone muy triste. Y le dicen, no estés triste, porque aquí el león de la tribu de Judá, el cordero, él puede abrir el rollo, él puede romper los sellos. Y entonces cuando tomó este rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Amados, nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Tu cuerpo no es tuyo.
No le des rienda suelta al destrampe. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Tu cuerpo es para servir a Dios. Tu cuerpo ya no es tuyo, ya fue comprado. Fuiste comprado por un precio. Fuiste comprado con la sangre de Jesús. No eres tuyo. Tu cuerpo no es tuyo. No es tuyo. Dice Pablo en la carta a Timoteo, en la primera: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. En otras traducciones dice de la piedad. Él se manifestó como hombre, o se manifestó en carne. Fue vindicado, vindicado es justificado. Fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Es un gran misterio. ¿Cómo es posible que Dios se haga carne, que Dios se haga hombre? ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda!, ¿verdad? Y luego que por el Espíritu sea justificado, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Cuando el Señor Jesucristo resucita, es visto por los ángeles de vuelta, es proclamado entre las naciones como aquel que venció a la muerte, al pecado y a Satanás. Es creído por el mundo, por lo menos por nosotros, y es recibido en la gloria. ¿El Señor dónde está? Está a la derecha de Dios Padre, con la gloria. Señor, por favor, que yo tenga la gloria que tú me has tenido desde antes de crear el mundo, y quiero que estos estén conmigo allá en la gloria, dijo el Señor Jesús. Entonces, Dios Padre certificó la muerte de Jesucristo, su resurrección, y el Señor Dios Padre certificó que Él murió y su muerte fue suficiente, fue eficaz para el perdón de los pecados. La resurrección fue la gran justificación y la validación de Cristo, y verificó que Dios Padre había aprobado, había validado la obra completa de Jesucristo en la cruz, que ya no había nada más por hacer. Precisamente por eso es que el Señor Jesús, cuando está en la cruz, dijo: consumado es, todo está hecho, lo hice, lo logré, lo que tú me mandaste a hacer, que fue morir por todos estos, lo hice. Señor, en tus manos entrego mi espíritu. La obra en este mundo que tú me mandaste a hacer está completa. Ya no había más pena que soportar, no había más castigo que realizar. Por lo tanto, el decir que los pecadores por los cuales el Señor Jesucristo fue ofrecido como pago todavía tienen aquí que sufrir más penas, pues es contradictorio a la palabra de Dios. Es contradictorio al testimonio de Dios Padre. Además, por medio de la aplicación que el Espíritu Santo hace de la obra de Jesús, toda la justicia del Señor Jesucristo es puesta en nosotros. Ya hablamos de eso en una clase anterior. Y todos nuestros pecados son puestos en Él. Tenemos una justicia imputada, ¿se acuerdan? Nuestros pecados fueron imputados en Él y su justicia fue imputada en nosotros. Entonces, ahora el Espíritu Santo solamente nos justificó un poquito, la mitad, el 5%, el 10%, el 20% o el 80%. No, nos justificó de manera completa. De manera completa. La obra de redención de Jesús es una obra completa. Entonces, no hay ya ninguna condenación para todos los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quién condenará? ¿Quién condenará? Si Jesús murió, y no solo murió, sino que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces el Señor Jesús no solamente ofreció un sacrificio que es digno, que es completo, que es suficiente, sino que también intercede continuamente por nosotros, pecadores. Él no solamente intercede por nosotros, ora por nosotros. Ora. Fíjate qué cosa tan maravillosa. Jesucristo está orando en este momento por ti. Jesucristo está en este momento orando por los flojitos que no vienen. Eso es lo que hace el Señor Jesús.
ora. Él asegura nuestra salvación. La carta en los Hebreos dice en el capítulo 7, ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. ¿Quién fue el primer sacerdote? Aarón. Y después se murió Aarón, ¿y quién quedó en lugar de él? Sus hijos. Uno de ellos hizo un sacrificio que no era correcto a Dios y Dios lo mató. Y después siguieron los otros hijos. Y después de, un paréntesis, sí me da tiempo, un paréntesis breve. Y después de que murió él, siguieron los hermanos, o sea, los otros hijos de Aarón. Y después de ellos, ¿quién? Sus hijos. Y después, ¿quién? Sus hijos. Por lo tanto, contrario a lo que se dice en la religión popular de México y de muchas partes del mundo, el sumo sacerdote era casado y tenía hijos. Entonces, ¿de dónde sale el vacilón del celibato? Es más, aquel que dicen que fue el primer pontífice era casado. Porque nos dice la Escritura que el Señor Jesús fue ahí a la casa de Pedro y yendo ahí le dijo que su suegra estaba enferma. Entonces, pues si tenía suegra, pues era casado. Entonces aquellos que la tradición popular le dicen que es el sumo pontífice también era casado, entonces ¿de dónde sale el vacilón de que sin casarse del celibato? No, puro coto. Era casado y Pedro era casado, tenía suegra. Pero finalmente se morían todos y tenía que haber un sucesor. Pero Jesús dice, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Su sacerdocio no muere, no termina, no acaba. ¿Quién intercede por ti y por mí delante de Dios? Jesús. ¿Quién nos enseña? Jesús. ¿Quién ofrece el sacrificio? Jesús. Pero Jesús lo ofreció, dice la Escritura, una sola vez y para siempre, porque Jesús no puede estar muriendo cada 8 días. Jesús no se muere cada semana, Él se murió solamente una vez y ya. Él fue ofrecido como sacrificio una sola vez y para siempre. Cuando nosotros oramos para que Dios bendiga ese pancito con el cual conmemoramos a Jesús, no es que Jesús esté aquí como enseñan allá en el otro lado, no que, que se viene y se mete al pan, no hombre, puro choro. Claro que no. Él está sentado a la derecha de Dios Padre y está intercediendo por nosotros. Su sacerdocio es imperecedero, por eso también puede salvar, fíjate muy bien, y que no subrayé eso, puede salvar por completo. La salvación de Jesús no es no medio te salva. La salvación es completa. A ver si funciona. No funcionó. La salvación de Jesús es ¿cómo? Completa. Tú no eres medio salvo. O eres salvo o no eres salvo. Con Dios no hay a la mitad. No hay la persona que esté medio salva. Así como una mujer. Y me recordé el nombre de una película. Y no falta el que diga, una vez mencioné el nombre de un libro y dicen, es que no has leído. Dije, me acordé del nombre, no que leí el libro. Me acordé del nombre de una película. Medio embarazada. Válgame Dios. O está embarazada o no está embarazada, pero no puedes estar medio embarazada. Entonces con Dios o estás salvado o no estás salvado, no estás medio salvado. Completamente salvo. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Si tú te acercas a Jesús, por medio de Jesús eres ¿qué? ¿Medio salvado? Completamente salvado. Ya que vive para siempre para interceder por ellos, pero ahorita estamos enfatizando en ¿qué? En que Jesús intercede por nosotros. ¿Por qué estamos seguros de nuestra salvación? Porque Jesús está intercediendo por nosotros, está intercediendo por nosotros, está intercediendo por nosotros. Jesús nos salva de tal manera que la salvación se puede perder. No se puede perder porque si no entonces nos medio salvaría. No, Señor, nos salva por completo. Nos salva hasta el extremo, de manera perfecta, de manera completa, de manera eterna. Su sacerdocio es que imperecedero. Entonces, ¿cuándo va a dejar
¿Cuándo va a dejar de orar Jesús por ti? No va a dejar de orar por ti. Él es el único que intercede de manera eficaz. La salvación es eficaz, la salvación es eficaz, la oración es eficaz, la intercesión es eficaz. Satanás le pidió a Dios. ¿Cómo funciona eso? No sé, y no me piden que se los explique. Algo parecido que lo que pasó con Job. A ver si es cierto. Le quito esto, a ver si sigue creyendo en ti. A ver, déjame darle una zareandita para ver si es cierto que el Pedrito es muy gallo, ¿no? ¿Y qué es lo que responde el Señor Jesús? Más bien, él no solo responde, le dice, porque Pedro ni por acá. En Lucas, capítulo 22, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. No solamente a Pedro, sino a todos los discípulos. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces, Jesús intercede por ti. Tu seguridad de la salvación tiene que estar ¿en qué? En la intercesión de Jesús por ti. Jesús nos preserva, Jesús nos cuida. Nos regresamos a uno de los pasajes que vimos hace un ratito y que vimos la semana antepasada. Estás en las manos ¿de quién? De Cristo. Dios te protege, Cristo te protege. Vamos adelante, dice Pedro, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. La esperanza tuya tiene que estar viva, tiene que estar latente, tiene que estar ahí todo el día. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. El poder de Dios te protege mediante la oración de Jesús y también mediante la fe en Jesús. Hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Porque el Señor nos salva, pero todavía al final de los tiempos, Dios va a redimir también nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso lo vimos anteriormente. Entonces, como lo vimos el día de hoy, la seguridad del creyente está fundamentada en la voluntad de Dios Padre, en primer lugar, y en segundo lugar, la seguridad del creyente está basada en los méritos de Jesús y en la eficacia de la intercesión de Jesús por nosotros. Tú estás seguro de tu salvación, ¿por qué? Porque Jesús está intercediendo por ti, porque Jesús está orando por ti, está suplicando por ti. Tremendo, ¿no? La próxima semana vamos a ver algo que es bien interesante respecto de la vida cristiana y respecto de la perseverancia. Por favor, no falten y los que no vinieron vengan. Amado Señor, te doy gracias, Dios Padre, porque el día de hoy hemos aprendido o hemos recordado que Jesucristo, tu Hijo, fue el sacrificio perfecto, el sacrificio suficiente por el perdón de nuestros pecados. Señor, te suplicamos que nos ayudes a valorar el costo tan grande para ti que constituyó el que fuéramos salvados. Te damos gracias por la obra perfecta, salvadora, redentora de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido que Jesús está rogando por nosotros, está intercediendo por nosotros. Está suplicándote, Señor, para que tú nos sigas perdonando. Está suplicándote para que nos ayudes, Señor. Estamos protegidos, estamos muy protegidos por las oraciones de Cristo Jesús. Creo que no hay oración más poderosa que la que Jesús pueda hacer por nosotros, por cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque nos dejas saber esto. Me siento tan alegado, tan contento, tan honrado de saber que personas están orando por mí
hermanos de esta iglesia, pero todavía me siento más honrado de saber que tu Hijo Jesucristo ora por mí, que estoy seguro de mi salvación. Y espero que cada persona que se encuentra aquí, los que nos ven desde sus hogares, aseguren, afirmen su salvación por la fe en el único y suficiente Salvador, Cristo Jesús, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote fiel. Te bendigo, Señor. Te doy gracias por el Espíritu Santo, Señor. Amén.